Bueno, mirá, no, estábamos hablando del problema de si se puede defender una línea política, y eso Ujú, con autonomía del lugar que ocupes. Tiene que ver con el tipo de salida que vos planteás, con qué clase de sociedad crees que debe ser la que dé una salida de conjunto en una crisis que la humanidad hoy enfrenta, que es social y sanitaria y sistémica al mismo tiempo. Porque el alcance de esta crisis es absolutamente extraordinario. Es decir, antes de la pandemia se habían puesto sobre la mesa tendencias muy, muy brutales que mostraban la inviabilidad de toda una parte del capital instalado, quiebras, cierres, estados enteros en estado de quiebra, deudas que no se pueden pagar, datos sociales absolutamente alarmantes sobre pobreza, hambre, analfabetismo y digamos que a esta altura del desarrollo de la humanidad deberían estar absolutamente erradicados. Después vino la pandemia para agravar todo esto y poner muy de manifiesto como una especie de gran semáforo que, por ejemplo, el mundo capitalista no puede resolver el problema del acceso universal a una vacuna, a pesar de que el conocimiento científico estuvo a tiempo y con 10 variantes distintas de vacuna, pero las patentes el negocio privado de la salud ha sido un obstáculo para que podamos tener a tiempo el acceso a la vacuna en continentes enteros, te diría yo, por ejemplo el África, y bueno, eso se pagó con millones de muertes que ya la ciencia, el hombre creó las condiciones para haber evitado, pero el capitalismo es incompatible, claramente incompatible con la posibilidad de ese acceso universal a la salud, por poner un ejemplo. ujú. Entonces, tenemos una crisis que tiene que ver no apenas con el lugar de oficialismo o oposición que ocupa uno u otro, sino con una organización social. Está organizada sobre la base del lucro capitalista, de la explotación del trabajo, y aún en las peores crisis humanitarias como las que vivimos, no puede abandonar esa lógica. No puede abandonar esa lógica aunque cueste millones de muertos. Entonces, yo te decía que soy socialista de los 15 años y batallo desde este lugar, porque de fondo nuestra concepción tiene que ver con la necesidad de una reorganización social y no apenas de quién, si Claudio del Pla o Juan Pérez, ocupan tal o cual cargo. Desde ese enfoque, he militado toda la vida, hemos construido el Partido Obrero y ahora hemos organizado hace ya 11 años el Frente de Izquierda Unidad, que agrupa al 80% de la izquierda argentina, con un planteamiento independiente y de transformación social. O sea, nos ubicamos desde ahí. Si uno ve después el escenario político de los partidos en la provincia, y ve una suerte de cambalache de permutas sistemáticas y de falta de identidad, bueno, no es nuevo. Te quiero decir, ¿quién tuvo el poder en la provincia de Salta con Romero? ¿Qué hizo? Cooptó a la enorme mayoría de los partidos de la oposición. La propia emergencia del Partido Obrero en el año 2001, siendo una pequeña organización muy identificada con la oposición al romerismo, incluso la conquista de cargos parlamentarios en medio de la mayor persecución que sufría nuestra organización, con compañeros presos y demás, tiene que ver con eso, con un régimen que más allá de las ideologías cooptaba a la casi totalidad de la oposición, con la excepción del Partido Obrero. Los radicales estaban adentro del romerismo, los renovadores otro tanto, todas las fracciones del peronismo. La derecha veía conveniente cerrar filas con Romero, y es lo que pasó con Urtubey y después pasó con Sáenz. Y ahora lo podés ver, en esta presentación de listas que va dentro de 48 horas, son todos compatibles. Es decir, Sáenz aparece compatible con Fernández, Fernández con Sáenz, a pesar de que Sáenz fue macrista. El ala progresista del kirchnerismo aparece también subordinada en este proceso. La derecha está dentro del gobierno, manejando todo el negocio de la minería con el PRO, en el gobierno de Sáenz, manejan la Secretaría de Minería, toda esta área. Los radicales votan a favor de las medidas de Sáenz, todos ellos en la legislatura no tienen ninguna autonomía, presentan listas independientes en algunos departamentos para disimular, después dice que van a defender la República en una alianza con Olmedo. ¿Qué clase de republicanos son estos? ¿Te das cuenta? Entonces,
El Frente de Izquierda tiene el enorme desafío, como lo tuvo siempre el Partido Obrero, de poder ayudar a constituir una oposición en términos populares y poner a debate una salida en términos de los intereses de la mayoría trabajadora. Ahora hay una elección legislativa, que lógicamente lo que define son cargos en el Consejo, cargos en diputados, en el Senado, no define en última instancia el poder, pero sí plantea, de acuerdo a sus resultados, que se refuerce esta posibilidad de que en Salta tengamos una oposición popular, o que el poder se reparta en colectoras con diversos envases, todas suman a Sáenz. Este es el problema. Claudio, te dejo con mi colega Darío Yáñez, que tiene una consulta. Claudio del Plan, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Claudio, a ver, desmentime o corregime, porque esto parecería, con la confusión generalizada que hay, con esto que vos hablas, de parecer que todos en definitiva son lo mismo y que recogen para lo mismo, que pareciera ser con lo que uno escucha como periodista, así que o no saben o no les interesa, o a lo que les interesa están absolutamente confundidos. Todo esto pareciera entonces beneficiar totalmente a alguien que tenga un buen proyecto, que tenga coherencia, que tenga programa, como por ejemplo la izquierda. Ese sería el análisis, o sea, así que se desprendería de esto. Pero paradójicamente los encuentran con la izquierda dividida. Y muchos, vos sabés que yo escucho que se dice, no, pero si piensan lo mismo, es una cuestión de egos nomás. ¿Qué sucede? Bien, dos cosas. Primero, nada es automático, porque los procesos electorales probablemente sean de los peores terrenos para una clarificación política, que deberían ser lo contrario. Recién venía por una avenida y alguien gastó un dineral, porque imagino que vale mucha plata, para poner debajo de su cara, que no la conoce nadie, una leyenda que dice, porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Bueno, ¿qué querrá decir este hombre? Que además no se sabe cómo piensa porque nadie lo conoce. ¿Qué es esto? Vos imaginate, en una campaña electoral así, o un señor que parece que cabeza las encuestas porque enseña a hacer trámites en el ANSES y es periodista, ¿qué es esto? ¿Qué debate político hay? Las elecciones tratan de ocultar deliberadamente cualquier debate político. Por lo tanto, no son un buen terreno, no es automático el hecho de tener una posición con que eso pueda ser expuesto y contrapuesto para poder discernir con otros planteamientos políticos. Las elecciones son profundamente antidemocráticas, entre otras cosas por el acceso al dinero, a los medios, todo lo que conocemos. Entonces la batalla nuestra es una batalla no solo de propaganda, sino que nosotros nos apoyamos en algo sí que es fuerte nuestro, que es que el voto está asociado a la experiencia. Por ejemplo, ayer hicimos una gran asamblea con 300 compañeros, vecinos, trabajadores, ahí en el barrio Juan Pablo II, con Néstor Pitrola, y entonces estamos diciendo a la gente, vamos a las elecciones a defender las causas que defendemos todos los días en la calle, antes incluso que un planteamiento ideológico de orden general, que el voto refuerce las grandes causas populares. Y entonces eso encuentra un terreno fértil porque une la experiencia cotidiana con el discurso, con lo que le proponemos que se haga en el terreno electoral. Y esa es nuestra gran apuesta, y por supuesto siempre a sobreponernos a esta confusión general y a este empantanamiento donde no se discute una idea o donde es muy confuso el modo que están presentadas las alternativas. En el Frente de Izquierda está el 80% de la izquierda argentina. El 80%, claramente. En Salta somos 3 partidos, a nivel nacional 4, y los que no están es porque no quieren estar, porque tienen una posición francamente sectaria. No hay otra explicación. ¿Pero piensan lo mismo o no? No, bueno, a ver, si, en algunos aspectos por supuesto que sí, pero
quiero decirte que el concepto de que la posición de izquierda tiene que ayudar a la unidad de la clase obrera es un concepto muy importante. Hay grupos que se conforman simplemente con autoproclamar alguna idea y hacer una propaganda, ¿no es cierto?, sin ver el eco de estas y no qué función concreta cumple en la lucha cotidiana. Entonces, por ejemplo, hay un grupo, o hay otros grupos personalistas. Este grupo que se fue con Jorge Altamira y constituyó otro partido, gira muy en torno de la personalidad de este hombre que pega bandazos incluso en lo ideológico bastante amplio, por momentos sectario, por momentos oportunista. Entonces él está en contra del Frente de Izquierda. Por ejemplo, el grupo que en Salta se fue y constituyó otro partido, en Jujuy estaba la elección del Frente de Izquierda y llamaba a votar nulo. Ellos no tenían lista. Llamaron a votar nulo en lugar de votar a la izquierda. Seguramente en todos los lugares donde ellos no estén, que es la enorme mayoría del país, que es un pequeño grupo, votarán en blanco. Es decir, que no tienen un concepto que cualquier socialista básicamente tiene que manejar, que es que antes que nada uno lucha por la unidad de la clase obrera y por defender, y sabe reconocer cuando hay un interés común. No es la característica de este grupo. Pero yo creo que la gente va a pasar de largo de estas cosas porque va a ver que hay un esfuerzo de los que queremos unir a la izquierda y que, bueno, que hemos constituido esta lista. Por ejemplo, la lista con la que participamos en la elección del 15 de agosto es una lista que estamos en 4 cabezas, están todos los partidos que integran el frente. Está Pablo López encabezando la lista de diputados, ahí me toca el Senado, el MST con Andrea Villegas en el Consejo Deliberante, Daniela Planes del PTS encabezará la lista de constituyentes. Hay un frente de izquierda, no hay más que un frente de izquierda. Así que yo creo que la población va a pasar rápidamente de largo de estos grupos que se han puesto al margen, esa es la realidad. Claudio, te hago una pregunta porque me decís que no hay una discusión de proyectos y es cierto, no se la ve, ya sea disfrazada por medio de la pandemia, o es el pretexto que se pone, pero hay una discusión que sí se da todos los días, por lo menos en los medios, y que tiene que ver, para mí es de la derecha, y que tiene que ver con la limitación de los mandatos como única preocupación general de la política. ¿Vos estás de acuerdo o estás de acuerdo en profesionalizar a los políticos? Que es otra discusión. No. En primer lugar, lo de Sáenz es una mascarada. Es una reforma para incautos. Yo lo planteé así en el debate de la discusión de la ley. Porque Sáenz es decir, lo primero que Sáenz busca es revestirse de renovador. Es decir, de alguien que dice, yo ya no soy como Romero y Urtubey, yo quiero cambiar el régimen político. En una propaganda vergonzosa pagada por todos nosotros, que es campaña electoral, que debería ser prohibida por un juez, dice Sáenz que con esto le devuelve el poder al pueblo. Es un caradura. Porque realmente el hombre es un continuista total de poder real, que gobernó con Romero y Urtubey, porque es esa oligarquía, es el Banco Macro, son los terratenientes de Salta, son las mineras. Gobernaron con aquellos y gobiernan con y hasta el personal político en muchos casos es el mismo. El problema del cambio no es un problema de personas, es un problema de para quién se gobierna, en primer lugar. En segundo lugar, ¿querés limitar en los mandatos? Tenés que establecer el derecho de revocatoria. Porque, a ver, ¿de dónde sale que 2 mandatos es sustantivamente menos grave que 3 mandatos? Claro. A ver, ¿qué clase de revolución estúpida es esta? No existe. Por eso te digo, me parece que es una discusión planteada por la antipolítica de la derecha, ¿no? Después, el hombre, él presenta todo un elenco de candidatos que son todos del viejo régimen y pone a 2 o 3 periodistas para tratar de disimular a la cabeza. Entonces es un impostor. En el Partido Obrero, cuando me proponen a mí encabezar el Frente de Izquierda, y el compañero del Frente de Izquierda también, están tratando de proponer a alguien que tiene una trayectoria política para defender, no un prontuario, no una hipoteca. Aquí podrá estar de acuerdo o no, por supuesto, la mayoría, minoría, lo que fuere, pero
podemos poner a consideración una determinada actuación política durante muchos años. Yo no creo que eso sea un demérito, sino todo lo contrario. Claro. Lógico, se puede coincidir o no. Otra pregunta, bueno, quedan breves minutos de mi parte. Sí. ¿Qué opinás de la reforma de la Constitución y los puntos que están planteados para la reforma? Te nombré uno, pero hay otros. Bueno, son muy pocos los que están planteados porque es una reforma con candado. Está prohibido tratar cualquier tema de lo que tiene que ver con el interés de las grandes reivindicaciones populares, y está prohibido abrir una discusión real sobre desarmar el régimen político oligárquico. Está prohibido disolver el Senado, que debería disolverse. Está prohibido eliminar los pisos electorales. Está prohibido establecer la revocatoria de mandatos como un derecho del que vota. Porque ¿por qué esperar 4 años si un tipo te estafó? Te doy un ejemplo. En las elecciones de hace 2 años, el frente que encabezaba Leavi redondeó 19 diputados. Hoy quedan 6. ¿Los otros dónde están? La mayoría en un bloque que se llama Sáenz Conducción. Sáenz Conducción, ni siquiera disimulo. Entonces, ¿qué pasa? La persona que votó a alguien como opositora por el frente de todos no tendría que tener derecho a decirle, che, me estafaste. Yo te voté como opositor, ¿por qué estás ahora? Incluso algunos antes de asumir ya se habían cambiado de camiseta. Entonces, tiene que haber derecho de revocatoria, no hay nada de todo esto. Y no hay nada de las reivindicaciones sociales. En una provincia donde la gente se muere de hambre, hay que discutir el uso de los recursos naturales y el destino de la renta de la tierra. Si no, ¿cómo salir de pobre? O van a seguir siendo todos los gobiernos que dicen, tiene el drama de origen de la pobreza estructural. No, el drama es la oligarquía que gobierna. La pobreza es una consecuencia de esa gestión capitalista. Y ellos, si uno va a discutir una reforma de la Constitución, hay que discutir no simplemente un articulado, sino la orientación social. Es decir, vos tenés un régimen social y un orden legal para salir de pobre o para reafirmar la pobreza, para que te saquen los recursos naturales o para defender e industrializarlo en la provincia, claro, para garantizar que se prohíba definitivamente el trabajo en negro, donde tenés la mitad de la gente trabajando en negro, y se dispongan todas las medidas para que el derecho del trabajador sea de verdad y no de mentira. Nada de eso se puede discutir en esta reforma de Sáenz. Es una reforma para maquillar un régimen continuista. Y sí, es una reforma mentirosa. Que entre paréntesis me parece que siempre se fue reformando la Constitución las veces que se hicieron con esta misma intención, ¿no? En distintos gobiernos. Yo fui constituyente en 2003 con Pablo López y Cristina Fofani. Hicimos una campaña por el no, porque la reforma era exclusivamente para que Romero pudiera tener un nuevo mandato. Claro, claro, por eso te digo. Tuve media hora, hicimos un discurso, lo mandamos al diablo y nos fuimos de la convención. Claro. Porque era una vergüenza.